CNN Radio, siempre del lado de la información. Vamos ahora mismo a conversar con el economista Ricardo Delgado, es socio y director de Analítica. ¿Qué tal, Ricardo? Buen día, Marcelo Fernández, mucho gusto. Buen día, Marcelo, ¿cómo andas? Bien, por suerte, muy bien. Bueno, daba la impresión que acordábamos con los bonistas que encaminábamos el tema de la deuda y íbamos a tener algún respiro. Vamos a estar un poquito más tranquilos para pensar mejor cómo encarar todos los otros problemas de la economía argentina, pero eso duró casi nada, Ricardo, eso no pasó. Nos metimos en problemas enseguida. Sí, por desgracia fue eso, una impresión. La verdad que el gobierno hace un mes y medio, cuando cerró este exitoso canje de deuda con los bonistas privados, dejó pasar una gran oportunidad, una ventana que se abría para que la Argentina empezara a enderezar su rumbo económico y empezara a pensar un poco cómo proyectar el año próximo, ¿no? Que digamos, para salir de esta visión de corto plazo que tenemos de todos los días terminando el dólar, de todos los días terminando situaciones vinculadas con la pandemia. Ahí se ofrecía esa oportunidad, el gobierno, a mi juicio, equivocó el rumbo, sobre todo cuando endureció de manera brutal el cepo y en particular por supuesto para los ahorristas, pero también para las empresas. Hoy una empresa no puede pagar prácticamente nada de sus deudas en el exterior. Una empresa que importa, por ejemplo, algún insumo, tiene dudas de cuál va a ser el valor del dólar al que va a volver a importar ese mismo insumo, y entonces ya empiezan a remarcar precios. Se empezó a generar todo un run y obviamente esto se trasladó a los mercados financieros y las expectativas de devaluación en Argentina en principio. Claro, las expectativas de devaluación son bastante concretas, o por lo menos son importantes, aunque el gobierno las desmiente de alguna manera. Ayer el presidente se mostró un poco confundido a la hora de encontrar alguna explicación, por lo menos para mí, ¿no? Confundido para mí, porque veía que iba por un lado, iba por el otro. Recién escuchábamos su audio. A la hora de explicar por qué no se liquidaban divisas, por qué no iba a haber una devaluación, por qué esto, por qué lo otro. La confusión que muestra el gobierno, por lo menos de mi punto de vista, usted me corrige si piensa distinto, Ricardo, también son uno de los motivos por los cuales el dólar sigue para arriba, no se liquidan divisas. Me parece que el gobierno no está mostrando un camino concreto, mucho menos un plan. No, desde hace 10 días apareció un intento por lo menos de coordinar las políticas entre el Banco Central y el Ministerio de Economía. Esto que le comentaba antes, de endurecer el cepo, fue una decisión del Banco Central que fue a contramano de todas las expectativas que decíamos antes se habían armado en relación al canje de deuda. El Banco Central, digamos, chocó esa ilusión, si se quiere, y 10 días atrás, un día jueves a la noche, el ministro de Economía planteó que el Banco Central iba a hacer lo que tiene que hacer un Banco Central, que es política monetaria, o sea, subir las tasas de interés para mantener el interés, valga la redundancia, de los argentinos para quedarse en pesos. Hoy un plazo fijo rinde menos que la inflación, entonces ¿quién va a tener un plazo fijo? ¿Sí? Si se pueden buscar canales alternativos, se buscan canales alternativos, y el canal alternativo básico es el dólar, por ejemplo. También hubo, digamos, un aliento a los productores de soja para liquidar más rápido, pero todo eso fue muy tibio. Las subas de tasas fueron muy bajas, muy escasas. La reducción de los aranceles o de los derechos de exportación, de las retenciones a los sojeros, también fueron muy bajas. 3 puntos solo en el mes de octubre, 2 puntos en noviembre y demás. Lo que están haciendo es que los productores sojeros prácticamente no liquiden, no hayan aumentado, y los únicos que estén vendiendo o adelantando dólares, básicamente, son los exportadores, son las grandes cerealeras. Eso es lo que se está viendo en el mercado, tampoco a grandes niveles, pero digamos, claramente aquellos que proveen la materia prima, los productores, no están vendiendo más que antes. Y esto, bueno, evidentemente lo que muestra es que son medidas que llegan, que están bien direccionadas, pero que han sido muy tibias y que a mi juicio llegan tarde, porque de vuelta,
una brecha cambiaria, que ese es el problema, una diferencia entre los dólares financieros o el dólar blue y el dólar oficial, que hoy supera el 100%, no se vio salvo en las épocas de mayor crisis en la historia argentina, que fueron la hiperinflación de Alfonsín, allá por julio del 89, y la crisis de la deuda y la guerra de Malvinas en el año 81 y 82. Esos son los dos únicos picos en donde hubo tanta brecha, tanta diferencia entre el dólar oficial y los dólares de la bolsa, en este caso, o paralelos o financieros. Entonces, la verdad, esto creo yo tiene que ver con malas decisiones de política económica, con tibieza en algunos casos, sobre todo en las medidas recientes, y creo yo se soluciona a esta altura ya no solo con política económica, ya no solo con un cambio de gabinete, ya no solo con señales desde ese lugar, sino a mi juicio con acuerdos que son mucho más profundos y abarcan lo político, abarcan lo sectorial, abarcan los sectores sociales. Entonces, digo, hay una cantidad, me parece a mí, de requisitos para que la Argentina trate de enderezar su rumbo económico. Sí, claro. Ahora, Ricardo, no nos quedamos si nos quedamos analizando solo variables económicas, a lo mejor nos estamos perdiendo una parte de la película, porque hoy creo que la política le mete mucha incertidumbre también a la economía y eso es un factor que está influyendo mucho. ¿Está de acuerdo con eso? Absolutamente. Por eso planteo que la situación argentina, provocada, digamos, que ya venía complicada, que se agudiza en la pandemia y con los efectos económicos que tiene la pandemia, las restricciones a las actividades y a la movilidad, aunque se esté levantando la incertidumbre que genera a nivel, digamos, local y también a nivel internacional esta enfermedad, evidentemente, en el caso argentino se agudiza con una política que no responde. Yo creo que de ambos lados, digo, acá a ambos lados de la grieta se está tensando demasiado la cuerda. Hay, digamos, dentro del gobierno, que obviamente tiene la responsabilidad primaria de gobernar, justamente, pero también de sectores de la oposición que a mi juicio tienen actitudes que no son constructivas, tienen actitudes que digamos, parecen buscar un fin de ciclo cuando el gobierno recién lleva apenas un cuarto de su gestión. Todavía el gobierno no cumplió un año de gestión, que le quedan 3 más, o más de 3 años más, y ya se plantean como señales muy de final de ciclo. Y la verdad que me parece que también es una falta de respeto al voto popular, ¿no? Que hace un año atrás decidió que fuera el gobierno, me parece, ¿no? Entonces, digo, y a esto además le falta, creo yo, y eso es responsabilidad sí del gobierno, una convocatoria muy amplia a todos los sectores, me parece, a los sectores empresarios, a los sectores sindicales, a los movimientos sociales, a las organizaciones civiles, a todos los que tienen y toman decisiones de inversión, de empleo, digamos, de decidir inversiones en la Argentina, para justamente definir rumbos, para definir reglas de juego básicas y mínimas. Porque lo que estamos discutiendo, que es el dólar, es justamente la falta de reglas. Cuando uno en la Argentina está discutiendo el dólar, y cuando el dólar está en la tapa de los diarios, y cuando la brecha supera el 100%, es porque la Argentina se quedó sin objetivo. Me parece que ese es el gran punto. Los argentinos es como una especie de sálvese quien pueda, el que llega primero se lleva los dólares, y por supuesto los que pagan los platos rotos son aquellos que no tienen capacidad de ahorro y que van a tener más inflación, más pobreza, más exclusión, menos trabajo. Es decir, hay que empezar acomodando el contexto político para después empezar a buscar consensos en lo económico, Ricardo, en definitiva. Exactamente. Yo creo que hoy la situación argentina es tal que, por supuesto, una devaluación no resuelve nada. El problema es que creamos que efectivamente esa es la salida, cuando lo que va a hacer una devaluación en la Argentina es crear, como decía antes, más pobres, menos trabajo, y después vuelve a empezar, pero por supuesto con niveles de pobreza y de exclusión de millones de argentinos, que ya vienen muy castigados por la pandemia, creciente, ¿no? Ahora, recién decíamos que primero hay que acomodar el contexto político, serenarlo un poco para poder ir a buscar algunas soluciones económicas y algunos acuerdos. Ahora,
ese es el comienzo, pero en el fondo, Ricardo, a la Argentina y a la economía argentina le hace falta reformas estructurales importantes, de fondo, profundas, y bien pensadas. Esas me parece que los argentinos quieren los resultados, pero no quieren el esfuerzo de hacerlas, ¿no? Me da la impresión que ahí nos vamos a empezar a quedar un poco trabados. Bueno, que de eso se trata, me parece a mí, el contenido de estos acuerdos. Porque, a ver, yo cuando planteo acuerdos, creo que los acuerdos tienen que ser justamente objetivos, metas e instrumentos para lograr que sean bien concretos y que la gente sepa a qué nivel se quiere llegar, digamos, qué tipo de Estado queremos tener, por ejemplo, y cómo lo vamos a financiar, cuántos impuestos, quiénes van a pagar esos impuestos, de qué manera. Por ejemplo, este es uno de los grandes temas. Digo, la Argentina hoy tiene un Estado que es muy grande, pero que también es cierto que sin ese Estado grande, millones de argentinos estarían en condiciones peores aún de las que están actualmente. Entonces, bueno, ¿cómo hacemos? ¿Qué hacemos con el Estado que tenemos? ¿Cómo financiamos ese Estado? Esa es una gran cuestión. Segunda cuestión, ¿cómo estimulamos la inversión? ¿Cómo hacemos que el sector privado quiera invertir en la Argentina? Porque Argentina sigue siendo un país muy atractivo para invertir, porque tiene sectores que tienen, bueno, por supuesto, recursos naturales, todo el sector, toda la cadena agroalimentaria. Argentina es súper competitiva, a estos niveles de dólar mucho más. Todo lo que es la producción de gas y petróleo, vaca muerta, bueno, todo eso requiere inversiones millonarias en dólares, miles de millones de dólares que hay que traer del exterior además. Argentina no tiene esos dólares. Y esos dólares llegan a la Argentina, si hay condiciones, obviamente. Digamos, sectores más dinámicos o más modernos, si lo quiere plantear en esos términos, con todo lo que es la economía del conocimiento, todo lo que es la biotecnología. Bueno, Argentina ahí tiene grandes nichos. El punto es, bueno, decirles a aquellos que traen dólares de afuera, bueno, las reglas de juego van a ser estas. Nos comparamos, ¿no? Y nos ponemos en línea con otras economías que compiten con Argentina en estas cosas para justamente poner y nivelar la cancha. Y decir, señores, los incentivos se van a mantener 15, 20 años. Y no estar cambiando reglas de juego todos los días. Ese es otro de los temas centrales. El otro de los temas clave también tiene que ver con cómo hacemos para modernizar sin precarizar todavía más el trabajo. Hay que hacer regulaciones que sean más flexibles, más modernas, sin que eso implique que los trabajadores pierdan derechos. Bueno, todas son discusiones que hay que darlas, que es por fuera de decidir cuánto bajar retenciones o cuánto subir a tasas. Claro. Hacer con el dólar, ¿se entiende? Sí, porque claro. finalmente esos son los resultados de no haber discutido todo esto antes. Sí. Bueno, como estamos lejos de esto último que usted nos planteaba, Ricardo, y vamos paso a paso, empecemos por el principio, serenemos lo político y empecemos a acordar y después vamos viendo cómo nos va. Le agradezco mucho, ha sido muy, muy claro en sus conceptos. Muchísimas gracias, Marcelo, que tenga buen día. Al contrario, Ricardo, adiós, hasta luego. Ricardo Delgado, economista, es socio y director de Analítica, la consultora, y nos contaba un poco por dónde tendría que ir la salida, ¿no? Claro, las reformas de fondo son duras y son discusiones que hay que dar pesadas. Pero todavía nosotros no podemos arrancar en el paso 1, que es serenar la política, hacer la cosa un poquito más llevadera, más de consenso. Todavía no estamos ni en el paso 1. No estamos ni en el paso 1. La política hoy está metiendo mucha desconfianza, mucho ruido, mucha presión, mucho vértigo. Bueno, habrá que buscar cómo solucionar este problema.